Bien, mis hermanas, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en cada una de sus vidas. Bienvenido, bienvenida a El Río de Dios, nuestra experiencia devocional de formación espiritual y capacitación ministerial que iniciamos desde aquí, desde Western New York, para todo el ministerio de la Iglesia Metodista en Upper New York. Mi nombre es Carlos Manuel Rosaraguet y funjo como superintendente de distrito en la región de Niagara District, en el Cornerstone District, y para los ministerios hispanos de la Iglesia Metodista Unida, otra vez aquí en Upper New York. Ahí donde tú estás, quiero invitarte a que te unas a mí, tengamos una palabra de oración. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, damos gloria y damos honra a tu nombre, por tus bondades, por tus misericordias, por tu clemencia, por esa disposición, oh Dios del cielo, que día tras día insistes en acercarnos a ti con cuerdas de amor. Insistes en revelarnos tu gracia, tu favor. Insistes en aclarar nuestra vista, nuestro entendimiento, para que podamos contemplar la esperanza a la que nos llamas en Cristo. Por eso yo te ruego, oh Dios del cielo, que hoy no sea la excepción. Yo te ruego que en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret nos afirmes en ti, nos fortalezcas en ti, y sobre todas y cada una de las cosas provoques en cada uno de nosotros esa pasión, esa hambre, ese deseo de estar en intimidad contigo, de vivir cerca de ti, de vivir para ti, de dar a conocer tus bondades y tus misericordias. Que de la misma manera que tus misericordias son nuevas para con cada uno de nosotros y de nosotras, comencemos a responder, oh Dios del cielo, con esa convicción de que tenemos que vivir para ti. Tenemos que vivir para ti de manera que sea codiciable, de manera que enamore, de manera que otros lo vean y puedan decir, como decía el salmista, gustad y ved que es bueno Jehová. En Cristo Jesús, Señor nuestro, que he orado. Amén. Y amén. Ahí donde tú estás, mi hermano, hoy vamos a seguir trabajando con un proyecto gigante y le vamos a seguir dando forma. Le vamos a seguir dando forma y vamos a entrar en un diálogo bien complicado, así que voy a necesitar la atención de todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque por años la condición y enfoque de la vida de oración de un alto porcentaje de nosotros ha sido el hacer peticiones de lo que queremos y necesitamos, y para ver cambios y transformaciones en otros definitivamente. La invitación que te hago en esta mañana es a que te atreves a darte el permiso de ver la oración desde otra dimensión. ¿Qué tal si entretenemos el pensamiento de ver nuestra vida de oración como el instrumento que Dios quiere usar para transformarnos? ¿Qué tal si nos damos ese permiso? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ¿por qué oramos por cambios y transformaciones en personas, sistemas, contextos, sin ser testigos de primera mano de lo que esperamos y pedimos en oración? Esto pasa porque desconocemos la necesidad de ser testigos del poder del doble rol que ejerce nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese doble rol de sumo sacerdote e intercesor. Cuando entendemos su doble rol, se espera que se despierte en cada uno de nosotros la pasión de darle el permiso que trabaje en las áreas oscuras y descuidadas, deterioradas y erosionadas por el pecado y por el pasado en nuestra vida. Pablo lo dijo así en 2 de Corintios, capítulo 12, versos 9 a 10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustia, porque cuando soy débil, Pablo dijo, entonces y solamente entonces es que yo soy fuerte. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, la oración debe ser considerada como la herramienta que Dios usará para realizar la obra necesaria para convertirnos en modelos de su gracia y de su poder transformador en Cristo Jesús. Cuando oramos creyendo que hemos sido salvados para ser transformados, debemos entender que esa es la prioridad de Dios. Y porque nuestra transformación es la prioridad del Trino Dios, Dios mismo está comprometido y envuelto en el proyecto de orar, de interceder, de alinearnos, de provocar en nosotros esos encuentros en su presencia y aún de poner en nosotros las palabras adecuadas. ¿Cómo se convierte en una prioridad en mi vida esto?
Otra vez, entendiendo el doble rol de nuestro Salvador Jesucristo, rol de sumo sacerdote, rol de Salvador. Y ese mismo Jesucristo es el que nos va a dar a conocer a nosotros esa ruta, ese sendero, para que convirtamos en prioridad ese anhelo, esa visión, esa pasión de Dios, de cada uno de nosotros ser transformados y transformados. Ahí donde tú estás, quiero invitarte a que me permitas compartir contigo la palabra en esta mañana, porque una de las cosas que tenemos establecidas es que queremos invitar a la gente, porque yo sé que muchos de ustedes viven en esa dinámica, pero queremos seguir invitando al pueblo a que entienda que, por lo menos para mí, es una prioridad el que nosotros entendamos, que entendamos que la palabra es esa fuente, es esa matriz, es de donde se origina todo lo que el Dios del cielo quiere hacer y puede hacer en cada una de nuestras vidas. Para mí es un no negociable, como la gente que me conoce sabe que yo digo, es un no negociable, un definitivamente no negociable en nosotros no darle la prioridad a la palabra como se supone. Así que de ahí donde tú estás, mi hermano, mi hermana, yo quiero invitarte a que te unas a mí y me des ese permiso. Y continuemos trabajando con la estructura, esa estructura de dependencia, independencia, interdependencia, sinergia. Así que no pasemos eso por alto dentro de nuestra experiencia de formación espiritual. Así que la primera pantalla que yo tengo para ustedes en esta mañana de el Señor es esta que se encuentra aquí. ¿Qué tal si entretenemos el pensamiento? Esa es la pregunta con la que vamos a pelear en toda esta mañana. ¿Qué tal si entretenemos el pensamiento de ver nuestra vida de oración como el instrumento que Dios quiere usar para transformar nuestras vidas? Fíjese que una de las cosas que hemos estado diciendo es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ejerce un doble ministerio, un doble rol, que en ocasiones no entendemos, y como no lo entendemos, no venimos con transparencia, no venimos con esa entrega plena, total delante de Él, como hombres y como mujeres de Dios, que es necesario que lo experimentemos todos los días. Allá en Hebreos capítulo 2 versos 14 al 18 es la palabra que les recomiendo que usted luego regrese a ella, pero el verso 18 específicamente, en este doble rol de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la Biblia dice de la siguiente manera: pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si usted me da el permiso, yo quiero leer el pasaje completo. Hebreos capítulo 2 versos 14 al 18, la Biblia dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y abrir y librar a todos los que por Él temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que no hay tal cosa como que Cristo no nos entiende, no hay tal cosa como que tenemos que fingir, no hay tal cosa como que lo tenemos que impresionar. Él se encarnó y ejerció ese ministerio como sacerdote para entendernos, para comprendernos. Escuche cómo lo dice en Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Repito, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar.
Ese es el intercesor que tenemos. Pues por lo tanto, otra vez, ¿por qué ocultar nuestra debilidad? ¿Por qué ocultar nuestra flaqueza? ¿Por qué ocultar esos escombros que en ocasiones queremos barrer debajo de la alfombra? No, mi hermano, mi hermana, es momento de presentarlos delante de Dios como líderes espirituales. Hebreos capítulo número 7 habla de que ese sacerdocio de Cristo no terminó en la cruz del Calvario. Porque eso es lo que yo necesito que usted entienda. Es una experiencia que es diaria. Es una invitación que el Dios del cielo nos hace a que nos amarremos a esta verdad bíblica. Hebreos capítulo 7, versos 23 al 25, la Biblia dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Escucha ahora, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que Cristo allí en la eternidad, a la diestra del Padre, está intercediendo por ti y por mí. Pero entonces es un llamado a que nosotros entendamos que Él vive intercediendo por ti y por mí, porque nos hemos acercado a Dios a través de Él para alcanzar la salvación. Y si vive intercediendo perpetuamente, eternamente, es porque hay cosas con las que tenemos que seguir trabajando, que el único que puede quebrantarlas en nosotros es la sangre poderosa de Jesucristo mientras Él se mantiene intercediendo. Dijimos que el trino Dios está envuelto en esto. Y en Romanos capítulo 8, versos 26 a 27, la Biblia dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén y amén. Yo no sé si eso para ti es poderoso. Yo no sé si eso para ti es poderoso, pero para mí eso es, como dirían allá los muchachos en Puerto Rico, mucho con demasiado. Antes de continuar, yo necesito que nos amarremos en algo, y es que yo necesito que usted entienda que nosotros vamos a seguir esta estructura cuando mantenemos nuestras conversaciones. Tenemos una meta clara, formación espiritual. No es un estudio bíblico, vamos a utilizar la palabra y aunque parezca estudio bíblico, pero la meta es formarlo espiritualmente, capacitarlo para el ministerio de manera saludable. Y el material va a seguir esa estructura, ese orden, esa delineación de dependiente, independiente, interdependiente, sinergia. Así que afine su oído, manténgase en la misma página conmigo, porque entonces hoy nosotros vamos a estar utilizando el modelo de dos líderes que por lo menos para mí son únicos, que es el modelo de Moisés y de su hermano Aarón como líderes espirituales. Y el trasfondo que vamos a estar utilizando para ese ejercicio se encuentra en Éxodo capítulo 19 al capítulo 34. Otra vez el trasfondo bíblico para la enseñanza de hoy es Éxodo capítulo 19 al 34, pero nosotros lo vamos a estar utilizando en diferentes secciones, así que yo necesito que usted preste atención a la palabra que vamos a compartir en esta mañana. Lo primero que vamos a disparar es que se asume, ¿verdad? En ocasiones asumimos que Moisés fue el único que escuchó la palabra. Pero yo quiero decirle a usted que si usted se atreve a acercarse conmigo a Éxodo capítulo 20, versos 18 al 21, y yo voy a leer que dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de las bocinas y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Esto es bien importante porque Moisés recibe la palabra, pero el pueblo también recibe la palabra. Y el pueblo recibe la palabra, y lo primero que Dios despierta en el ser humano cuando se revela es ese anhelo de escuchar a Dios, pero ese anhelo de escuchar a Dios en temor,
de la santidad del Dios del cielo. En Éxodo capítulo 31, versos del 1 al 6, nosotros vamos a escuchar a un Moisés que recibe la visión y las instrucciones del tabernáculo, del orden sacerdotal, del diseño del tabernáculo y de los ornamentos que se iban a utilizar. No solamente eso, sino que hay otra parte, insisto, esto no lo vamos a explicar ahorita con más detalle, que asumimos que el único que tiene dones espirituales en el pueblo de Israel cuando va camino al desierto era Moisés. Y yo quiero decirte, como te dije ahorita, no solamente Moisés escuchó la voz de Dios fue revelada en comunidad. No solamente Moisés cargaba con dones y con gracias, ¿por qué? Porque Éxodo 31, versos del 1 al 6, la Biblia dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios y sabiduría, y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar el oro, en la plata y en el bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholaib, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan lo que te he mandado. Amén y amén. Así que Moisés no es el único que tiene Espíritu Santo, no es el único que tiene revelación, no es el único que escucha la palabra del Dios del cielo. En los capítulos 32 al 34 es donde vamos a hacer un poco más de énfasis. Porque en los capítulos del 32 al 34 es donde nosotros vemos a Moisés moviéndose de tener esa dependencia total de Dios a comenzar a ejercer su liderazgo en el pueblo. Y hemos dicho que cuando el Dios del cielo nos mueve de esa dimensión de ser totalmente dependientes de Él al momento de ser ministerio, nos invita a que contemplemos y a que experimentemos lo que es trabajar independiente de Dios, pero bien conectados al Dios del cielo. Y entonces, dentro de esa experiencia de trabajar independientes, el Dios del cielo, porque nos llama a que nos mantengamos conectados, es para que nosotros consciente e intencionalmente desarrollemos la interdependencia. Pero si no desarrollamos consciente e intencionalmente la interdependencia, se despiertan en nosotros pasiones, deseos, actitudes y respuestas al liderazgo que no son las más responsables ni las más saludables en esta jornada. Y allá en Éxodo capítulo número 32, yo quiero que usted me dé el permiso de leer en Éxodo capítulo número 32 de los versos 19, del verso 19 al 24, y dice, yo voy a leer específicamente, versos 21 al 24, dice: y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mar, porque me dijeron: haznos Dios que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro de oro. ¿Por qué fue necesario compartir el contexto bíblico? Vamos a esa respuesta ya mismo. Fíjese que Moisés entonces está trabajando con su hermano Aarón. Y dentro de su trabajo que tiene con su hermano Aarón, Moisés es el líder, Aarón se queda con el pueblo y hacen el becerro de oro. Y esa es una de las cosas más atroces que el pueblo de Israel vive. Una de las experiencias más traumatizantes en su jornada en el desierto, porque fue un pecado que se quedó con ellos para el resto de su historia. Pero entonces yo necesito que usted entienda que cuando Moisés le hace esta pregunta a Aarón, Moisés viene del monte. Pero entonces, si Moisés viene del monte, la pregunta es: ¿qué estaba pasando en el monte? Moisés estaba recibiendo la palabra,
Moisés estaba recibiendo el diseño de las vestiduras sagradas. Moisés estaba recibiendo el diseño del tabernáculo. ¿Y qué estaba pasando en el llano? Aarón estaba creando el becerro de oro. Y mi pregunta entonces sería, mientras Aarón está creando el becerro de oro, ¿Dios se olvidó de Aarón? No, Dios no se olvidó de Aarón. ¿Dios cambió la agenda de poner a Aarón como sumo sacerdote? No, Dios no cambió la agenda de poner a Aarón como su sumo sacerdote. Así que dentro de su liderazgo, Aarón también está experimentando lo que es la independencia, ejercer el ministerio por su propia cuenta. Sabiendo que ya Dios lo ha capacitado y le ha dado las virtudes para realizarlo, pues Aarón, Moisés lo deja al frente para que tome las decisiones como líder, pero comete el error de desenfocarse por completo de su liderazgo, de su llamado, de su privilegio, y el pueblo peca. Pero entonces más adelante, en ese mismo libro de Éxodo, dentro de esa experiencia y de ese debate, dejando cocinando a fuego lento el pecado de nuestro hermano Aarón, nuestro hermano Moisés entonces responde de unas maneras, hermano, que es menester que nosotros las veamos. Y es que Moisés en el capítulo número 32, entonces Moisés nos dice a nosotros en ese verso 31 y 32, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que está escrito. No solamente le dice esto a Dios, sino primero, otra vez, le habla bien fuerte a Aarón por el pecado de Aarón. Ahora Moisés está diciendo, este pueblo ha pecado. Yo no he pecado, este pueblo ha pecado. Pero entonces, en la próxima declaración, Moisés le dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y llamó el tabernáculo, y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscara a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Por qué este es otro detalle importante? Porque esta respuesta de Moisés, cuando está ejerciendo ministerio individualmente, ya lo convierte en algo personal. Dios no le dijo a él que montara el tabernáculo fuera del pueblo, porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. Y entonces aquí vemos a Moisés otra vez tomando respuesta, tomando iniciativa, tomando acciones que nadie manda a tomar. ¿Por qué? Porque él tiene en su corazón y él dice que el que ha pecado es este pueblo. Así que ahora es que viene el desafío, mi hermano, mi hermana. Si hay este espíritu de individualismo, de egocentrismo, de narcisismo, de protagonismo en ambos, en Moisés y en Aarón, pues entonces yo tengo que desafiarte a que entretengamos el pensamiento de ver a la oración como un instrumento de transformación. Así que yo te diría, Dios quiere que aprendamos a ver y usar la oración como la herramienta que puede realizar las transformaciones que sabemos necesarias en nuestro ser, pero no queremos trabajar con ellas. Otra vez, Dios quiere que aprendamos a ver y usar la oración como la herramienta que Dios quiere usar para revelarnos las áreas en las que debemos concentrarnos y enfocarnos, darle el permiso de ponerlas al descubierto y reconocer nuestra incapacidad para trabajar con ellas. Dios quiere que aprendamos, mi hermano, mi hermana, a ver y usar la oración como la herramienta que puede ser el medio que nos ayude a abrirnos delante del Dios del cielo sin temor a ser juzgado, criticado, avergonzado. ¿Por qué? Porque allá Dios te conoce. Dios procura que a través de la oración nosotros nos atrevamos a darnos el permiso de que su espíritu nos escudriñe como líderes espirituales. Y ahora viene una de las partes que a mí me llama la vida en la vida de Moisés y en su liderazgo. Y es que cuando Moisés sube al monte por segunda vez, hay una serie de acontecimientos que pasan, que en ocasiones nosotros, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros los pasamos por alto. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, versos 5 al 9, la Biblia dice, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a los millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia a tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Escuche ahora: y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. El liderato de Moisés fue transformado cuando entró en la presencia del Dios del cielo en busca de mediación por el pecado del pueblo, como si él nunca hubiera pecado. Moisés respondió con gran ira al pecado del pueblo y quebrantó lo único que podía reconciliar al pueblo con Dios. Quebrantó las tablas de la ley. Y con pretensión entonces le dijo al pueblo: yo voy a subir donde Dios y yo voy a hablar con Dios a ver qué Dios va a hacer con nosotros. ¿Qué va a hacer más? ¿Qué va a hacer con ustedes? Cuando sube por segunda vez, Dios mismo lo ubica a Moisés en la hendidura de la peña. Pero yo necesito que usted entienda que las hendiduras en las peñas y en las rocas, en los días de Moisés, esas cuevas naturales que se creaban, esas cuevas naturales tradicionalmente eran utilizadas como tumbas. Así que yo creo que a Moisés le pasó lo mismo que a Jacob, que Moisés vio a Dios cara a cara. Y entonces tuvo que decir como Jacob: vi a Dios cara a cara y no morí. Pero entonces la Biblia dice que nadie me verá y vivirá. Pues entonces nadie me verá y vivirá. ¿Por qué? Porque lo que nos hace estar muertos delante de Dios es el pecado. Pero cuando nosotros somos confrontados por la revelación de Dios y confesamos nuestro pecado, de ahí literalmente vivimos un tipo de resurrección en lo que se vivía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios te da nueva imagen, Dios te da nueva expresión, Dios te daba nuevo entendimiento, y en el caso de Jacob le dio nuevo nombre y Jacob comenzó a caminar como una nueva criatura luego de su encuentro con el ángel de Jehová. Y esto es lo que pasa con Moisés, porque cuando Moisés experimenta, tiene esta experiencia allá en el hoyo, en la cueva, entonces usted va a escuchar que en Éxodo capítulo número 34, el verso número 8 y el verso número 9, déjeme compartirle otra vez aquí las lecturas para que luego usted las haga. En el verso 8 y el verso 9 es la primera vez en la vida y testimonio de Moisés que Moisés expresa, que Moisés confiesa que él ha pecado delante de Dios. No solamente eso, sino que en el verso número 8 es la primera vez que la Biblia dice que Moisés adora por convicción. Se postró y adoró delante de Dios luego que escuchó los atributos del Dios del cielo. Y otra vez, y tan pronto escucha los atributos, el verso número 9 nos dice: porque es un pueblo duro de cerviz. Y entonces Moisés dice: y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Pecado es amartía, fallar al blanco, que eso fue lo que hizo el pueblo liderado por Aarón. Pero entonces cuando se habla de iniquidad, la iniquidad es un término legal. Y el que ha cometido iniquidad, que tiene una iniquidad de 40 años escondida delante de Dios y nunca la confesó, ¿quién fue? Moisés, cuando mata al egipcio. Y yo necesito que usted preste atención a esto como líder espiritual, porque esta es mi factura del día de hoy para usted. Porque Moisés habló con Dios cara a cara. Moisés profetizó en el nombre de Dios. Moisés hizo señales, Moisés hizo milagros, Moisés hizo prodigios, Moisés hizo, hermano, cosas portentuosas delante de la presencia del Dios del cielo. Pero nunca se había dado la licencia de ser confrontado por las cosas que habían ocultado en su corazón, que necesitaban ser puestas a relieve, necesitaban venir y ser presentadas delante de Dios. Y cuando él entra por segunda vez a la presencia de Dios, que se mete o que le permite a Dios que lo meta en la tumba que Dios creó para él, la presencia de Dios lo desarmó.
Y Moisés tuvo que reconocer que profundo en su corazón todavía él guardaba la experiencia de que él había matado al egipcio y nunca lo había confesado. Así que cuando Moisés se pone a la par con el pueblo, ya ese líder individualista, ya ese líder independiente, ya ese líder yo soy el que soy, ya ese líder que está asumiendo que el único que tiene revelación, dones y gracia de Dios es él, es literalmente hecho pedazos por el Dios del cielo para que él entienda que él también es parte del pueblo que necesita ser redimido, del pueblo que necesita ser transformado, del pueblo que necesita encontrarse con Dios. Es menester, mi hermano, mi hermana, que todos y cada uno de nosotros como líderes espirituales tengamos esta prioridad y que la avivemos diariamente delante de Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos esqueletos con los que Dios está bregando. Todos y cada uno de nosotros tenemos vulnerabilidades, tenemos pecados, tenemos una falta, hermano, tenemos unas cosas con las que Dios tiene que mantenerse bregando. Que el día que nosotros narcisistamente e individualísticamente nos separemos del pueblo que estamos pastoreando o que estamos liderando, como que somos una categoría aparte, hermano, nos vamos a meter en tremendo paquete. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó como llamó a Moisés y como llamó a Aarón. Moisés entonces cuando desciende del monte, la Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo número 34, verso 29, que su rostro resplandecía y Moisés no lo conocía. La gente de Dios nos tiene que ver a ti y a mí cada vez que tenemos esas experiencias diarias con Dios, que nuestro rostro destella la gloria de Dios. La gente tiene que percibir presencia de Dios en nuestra vida, no por nuestros ayunos y por nuestras oraciones, no se equivoque, sino porque reconocemos que Dios tiene que seguir desgastándonos, tiene que seguir reconstruyéndonos, tiene que seguir bregando con esas áreas que el pecado erosionó en nosotros, que las malas experiencias dañaron en nosotros, que lo que heredamos en nuestros contextos familiares y culturales, hermanos, son unas lacras con las que el Dios del cielo tiene que bregar. Pero hay alguien que tiene que darse el permiso de utilizar la oración como instrumento de transformación de todo su ser para la gloria de Dios. Lo poderoso de esto es que entonces cuando hablamos del caso de Aarón, en el caso de Aarón, es que hay un Aarón que el Dios del cielo en sus misericordias lo llama, y mientras Aarón está haciendo el becerro de oro, hay un Dios que le está dando a Moisés la prescripción de cómo es que Aarón va a lucir. Y yo me imagino a Moisés viendo eso en el cielo, viendo ese destello, viendo ese pectoral, viendo esa vestimenta única, esos ornamentos, ese lujo, esa gloria, esa distinción con la que el Dios del cielo quería distinguir a Aarón del pueblo. Así que imagínese a Aarón con sus vestiduras sacerdotales y el pueblo. Aarón es totalmente diferente a todos ellos con las vestiduras sacerdotales. Pero si Aarón no vive la experiencia del becerro de oro, fuera un sacerdote individualista. Fuera un sacerdote egocéntrico, fuera un sacerdote clasista, pero porque vivió la experiencia del becerro de oro, entonces cuando Aarón entra al tabernáculo y ministra desde la silla de la proposición, que es donde él se tenía que sentar a gemir y a llorar por misericordia, entonces Aarón lo puede hacer porque él fue vaso, él fue recipiente de gracia y de misericordia. Y no solamente lo hizo desde el secreto del tabernáculo, desde el lugar santísimo, sino que él ejerció esa clemencia, esa misericordia, ese ministrar desde la silla de la proposición el día que se levanta la gente de Coré contra él y contra Moisés. Aarón toma el incensario y se pone entre los muertos y los vivos y gime e intercede y suplica y la mortandad se detiene. Y él lo hizo de corazón, él lo hizo por convicción. ¿Por qué? Porque él vivió la experiencia de reconocer que en su vida cometió pecado de muerte y el Dios del cielo en su gracia y en su misericordia lo perdonó y lo mantuvo en la posición que le había propuesto como líder espiritual. Así que, mi hermano, mi hermana, hay un llamado para ti y para mí en Cristo Jesús de que cada uno de nosotros entendamos que todas estas experiencias del Antiguo Testamento sirvieron para que nosotros en el Nuevo Testamento aprendiéramos de ellos y de ellas. Así que yo espero en el Señor que ese llamado que el Dios del cielo nos hace a ti y a mí
en Moisés y en Aarón, ese modelo que aunque lo hemos hecho a las millas en esta mañana, tú puedas regresar a esos pasajes bíblicos y te des permiso de que el Dios del cielo ministre a tu vida de forma especial. Recapitulamos. El pueblo sale de Egipto y muchas veces se asume que cuando Dios le da la revelación a Moisés de la ley, fue una cosa privada para Moisés, exclusiva para Moisés, y hermano, eso es un error. Porque cuando Dios habló, el pueblo escuchó y el pueblo vivió la experiencia de que esa palabra se le metiera por todos los sitios, le hablara a todo su ser en todas sus dimensiones, a tal manera que provocó ese temor de santidad que el pueblo dijo, mira, que Dios no nos vuelva a hablar, porque si nos vuelve a hablar nosotros vamos a morir. Que te hable a ti y después que él hable contigo, pues tú nos interpretes y nos dices a nosotros lo que Dios dice. Y ese es el primer error que cometió el pueblo de Israel. Y ese es el error que cometemos nosotros como líderes espirituales. Nosotros tenemos que mantenernos en esa presencia de Dios que nos habla, que nos desafía, que nos desarma, para que el temor de Dios en nosotros sea una experiencia renovable, actualizable diariamente. De la misma manera que buscamos unción, fuego y presencia de Dios para ministrar, de esa misma manera esa unción, ese fuego, esa presencia del temor a la santidad de Dios tiene que permanecer vivo en cada uno de nosotros y de nosotras. ¿Por qué? Porque ese temor a la santidad, a la gloria, a la perfección de Dios es la que nos va a mantener a nosotros humildes y sencillos, reconociendo que el Dios del cielo está trabajando en cada una de nuestras vidas de la misma manera que está trabajando en las vidas del pueblo que Él nos ha concedido liderar. De la misma manera te invito a que te mires en el caso de Aarón. Mirémonos por un momento en el caso de Aarón. Aarón es el sumo sacerdote. Aarón es el que vive con unas vestimentas otra vez exclusivas, únicas. Nadie se podía vestir como él. Nadie se podía poner un perfume como el de él. Pero Aarón tuvo que aprender de una manera dolorosísima que era pedir misericordia delante de Dios para el pueblo. Que era pedirle al Dios del cielo que transformara el corazón de un ser humano, que era pedirle al Dios del cielo que transformara un sistema, un contexto, una comunidad, una familia, un esposo, una esposa. Él tuvo que vivir ese dolor porque él se dio la licencia de ser el protagonista de uno de los pecados más terribles del pueblo. Pero también vivió la experiencia de ser protagonista de la gracia y de la misericordia perdonadora de Dios. Pues entonces, si yo he recibido y soy recipiente de la gracia, del perdón, del favor de Dios, por encima de las atrocidades que cometí y del daño y de las miles de personas que murieron por causa del pecado de Aarón, y Dios tuvo misericordia de él, entonces este hombre, cuando entra a interceder, yo puedo entender y puedo percibir que lo primero que está delante de la presencia de Dios es que su culpa, su error, lo que Dios le perdonó. Porque usted debe de entender eso, que Dios lo perdona, Dios lo olvida, pero nosotros tenemos que mantenernos claros y recordarnos siempre de dónde Dios nos sacó, cómo Dios nos sacó, cómo Dios nos perdonó, cómo nos ha privilegiado con su presencia, con su gracia, y darnos el permiso de ser usados por Él, mi hermano, mi hermana. Y esa es la pastoral verdadera. La pastoral verdadera no es si la gente me entiende. La pastoral verdadera es cuando yo me doy el permiso de ser escudriñado por Dios para yo entender a la gente. La pastoral verdadera entonces demanda que yo me mantenga en ese pilón, en esa prensa, en ese trapiche, para que el Dios del cielo me desarme y yo pueda tener el corazón que Dios tiene para su pueblo, que es el mismo corazón que ha tenido para conmigo. Esto no es asunto de cambiar a la gente, esto es asunto de darnos el permiso de ser instrumentos de transformación por las transformaciones que vivimos en el secreto de Dios. ¿Y qué cosa más poderosa es ser esos instrumentos de transformación? Cuando nos mantenemos en esa comunidad de pacto y en esa comunidad de entrega con el Dios del cielo. Así que ahí donde tú estás, mi hermano, mi hermana, quiero invitarte a que reconozcamos ese privilegio que tenemos en el Dios del cielo de ser renovados y de ser renovadas en Él. Así que quiero que entiendas que vivimos bajo un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto está en Hebreos capítulo 10, versos del 15 al 17. Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Amén y amén. Ahí donde estás, mi hermano, mi hermana, quiero invitarte a que te unas a mí, a nuestra oración de pacto, y diré conmigo: Señor, porque me has perdonado y te has glorificado en mi vida de esta forma tan especial. Y yo todavía sigo bregando con mis fantasmas y con una multitud de debilidades, de vulnerabilidades, de mi flaqueza. Señor, no me pertenezco, soy tuyo. Ponme donde quieras, asóciame con quien quieras. Ponme, oh Dios del cielo, a trabajar. Ponme, oh Dios del cielo, a sufrir. Sea yo empleado por ti o desempleado por ti, exaltado por ti o rebajado por ti, criticado por ti, rechazado por ti. Haz que yo esté lleno, Señor, haz que yo esté vacío. Haz que tenga todo, haz que tenga nada. Voluntariamente y de corazón cedo todas las cosas a tu placer y disponibilidad. Y ahora, glorioso y bendito Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú eres mío y yo soy tuyo. Así sea. Y que este pacto que yo he hecho aquí en la tierra sea ratificado en el cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regresamos a la oración de Hebreos capítulo 7, versos 22 al 25, porque tenemos que interceder por el pueblo que le vamos a ministrar el miércoles. Y yo quiero que tú te unas a ese doble rol de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como su sacerdote, como su ministro, como su instrumento. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones, pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos y de ellas. Únete a mí, vamos a orar. Dios de gracia y de misericordia, te suplicamos nos permitas conducir una experiencia de adoración congregacional que glorifique tu nombre. Rogamos que nos des un mensaje que convenza de pecado, de justicia y de juicio. Como pastores, pastoras, conocemos y sabemos la gravedad y condición intensiva de mucha de la gente que nosotros servimos. Dios de gracia y de bondad, te rogamos que pongas delante de nosotros ese deseo de nosotros ponernos como hizo Aarón entre los muertos y los vivos, para que nos des una palabra que funja como bálsamo, una palabra de salud integral, una palabra de guianza, una palabra de consuelo, una palabra de liberación para tu pueblo. En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bien, mis hermanos, mis hermanas, no hay tiempo para más. Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo sé que tiré mucha información a las millas. Ok, lo confieso. Olguita, lo confieso. Pero te recomiendo que regreses a este pasaje, a esta enseñanza nuevamente, y sobre todas las cosas que busques los pasajes bíblicos con los que trabajamos para que te mantengas en esa batalla de permitirle a la palabra que sea la que te hable. Mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana aquí en la experiencia de formación espiritual y capacitación ministerial de El Río de Dios. Dios te bendiga y adelante en el Señor.